Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos la entrevista de Informa TVX. Hoy se conmemoran 194 años de independencia y es oportuno para este equipo de prensa poder entrar en el análisis sobre aquellos acuerdos nacionales aún pendientes que permitan precisamente la liberación de las grandes mayorías a través de una sociedad más justa. Estamos hablando, por ejemplo, de instituciones más fuertes, ejecución adecuada de los fondos públicos, combate a las causas de la inseguridad a través de una sociedad solidaria. Son temas pendientes en El Salvador que es necesario abordar desde un enfoque lúcido, y este enfoque lo da José María Tojeira, ex rector de la UCA, que ya se encuentra con nosotros en el set de entrevista. Quiero invitarlos a que participen de la misma a través de redes sociales, @expresatvx y @canal TVX. Bienvenidas todas sus opiniones. Padre Tojeira, bienvenido usted a TVX. Encantado de estar con ustedes y especialmente este día. Excelente, padre. Nosotros también consideramos oportuno escuchar su análisis respecto a diferentes temas del país. Usted conoce muy bien El Salvador y su análisis, lo hemos dicho, es importante. A ver, hablemos en un primer lugar, padre, de un punto que es importante abordar en El Salvador respecto a su institucionalidad. Hablamos del combate a la corrupción y a la impunidad. En los últimos días hemos escuchado a diversos sectores señalar la necesidad de una institución externa. Hablamos de una Comisión Internacional contra la Impunidad que venga a apoyar la labor del Estado en el combate de la impunidad y la corrupción. ¿Usted cree que las instituciones salvadoreñas están desbordadas para poder abordar ese tema por sí solas? Bueno, los datos son los que hablan por sí solos, ¿verdad? Es decir, si hay un 90% de homicidios que quedan en la impunidad, algo significa eso, ¿verdad? Tal vez no es tan necesario una CICIG en el sentido concreto, ¿verdad? Pero sí el recibir apoyo en la policía, en la fiscalía, en el sistema judicial. Tal vez lo que tiene que haber es una reorganización interna. Es decir, pero especialmente en Fiscalía y Policía, que son el inicio, ¿verdad?, de cualquier proceso de persecución del delito, yo sí siento que hay desborde en el sentido en que pues hay mucha impunidad. Cuando hay impunidad y los perseguidores del delito no logran superar adecuadamente la impunidad, quiere decir o que necesitan crecer, o que necesitan mejorar, o que necesitan apoyo. Normalmente las tres cosas. Por lo que usted me responde, entendería que la apuesta desde el enfoque de José María Tojeira es fortalecer la institucionalidad existente en el país y con eso poder atender estos niveles 90% de impunidad. ¿Sería la vía de un fortalecimiento interno, padre Tojeira? Y también de apoyo externo, porque yo creo que el fortalecimiento interno va más lento si no hay apoyo externo. Ahora, ¿cuál tiene que ser el apoyo externo? Aquí enseguida se copian cosas de, no, una CICIG, que ya le pusieron el nombre CICIES antes de existir. Pero uno dice, bueno, pensemos qué es lo que necesitamos. ¿Necesitamos apoyo externo? Yo creo que sí, para avanzar rápido en la persecución del delito, en el logro de la superación de la impunidad y también en el desarrollo económico y social, ¿verdad? Entonces pensemos cuál es el apoyo que necesitamos en nuestra situación concreta y planteémoslo, pero no digamos primero sí y después copiemos y luego a ver qué pasa. No, pensemos primero en qué queremos. Yo creo que la policía tiene que crecer en número, tiene que crecer en calidad y ojalá haya gente de fuera que nos ayude a crecer en calidad especialmente, porque la investigación está floja en el país. Dependemos de testigos criteriados. La Fiscalía está usando testigos criteriados a cada rato. ¿Por qué? Porque no hay investigación previa suficiente, ¿verdad? Y a veces tienen que negociar demasiado, dando un mal aspecto, ¿verdad? Es decir, te doy menos penas si tú confiesas un delito, que lo hacen a cada rato a veces. Bueno, entonces. Muy bien, padre. A ver, hay un punto. Me interesa porque su análisis va más bien orientado a la calidad de la aplicación en la justicia. A ver, y esto lo retomo porque usted recientemente ha escrito y ha señalado, somos demasiado tolerantes con la falta de profesionalidad en el mundo de la justicia y de la persecución del delito. Y ha dicho, construimos sistemas débiles en la persecución y sanción del delito y pedimos leyes más duras, como si las leyes duras contra el crimen resolvieran la debilidad, la floja coordinación e incluso la corrupción existente dentro de las instituciones mencionadas. Mi pregunta es, ¿una reforma judicial es lo que usted está viendo al hacer ese análisis respecto a la calidad de la aplicación de la ley? Yo creo que es importante una reforma judicial, pero entendiendo reforma judicial
con una reforma y profundización de la institucionalidad en los primeros pasos, la Fiscalía y la Policía. Es decir, ahí yo creo que es donde hay que concentrarse en estos momentos, ¿no? Y evidentemente facilitar la conexión entre policía, fiscalía y sistema judicial, que a veces no está tan perfectamente conectado. Pero eso implicaría remover cabezas para poder personas más idóneas a aplicar la ley existente que ya establece la coordinación entre las instituciones, padre. Bueno, yo no sé si la ley la establece perfectamente o no. Habría que revisar todo eso. En ese sentido, ahí es donde creo yo que es importante tener una asistencia internacional seria al respecto, porque hay países que funciona mejor la coordinación entre las instituciones. Bueno, pues, pueden ayudar, creo yo. Como en revisar el marco jurídico y ver si es el marco jurídico para ser aplicable. El marco jurídico y el marco operativo, las dos cosas. Excelente. Padre, hay un punto. Usted ha dicho El Salvador tiene un nivel de impunidad del 90%. Eso no lo dice usted, está respaldado por diversos estudios en homicidios. Sí. Hay un comportamiento interesante en la sociedad guatemalteca y hondureña que en estos momentos se levantan precisamente contra su clase política, pero no precisamente por la impunidad, sino precisamente por la corrupción, por lo que ellos ven como palpable y conocen de casos de corrupción. Si El Salvador tiene un nivel de impunidad en homicidios del 90%, que es el tema principal, ¿por qué no vemos a personas protestando en las calles? ¿Usted podría hacer un análisis respecto al comportamiento de la sociedad salvadoreña respecto a la guatemalteca y hondureña, padre? Bueno, yo creo que en El Salvador hay menos corrupción, creo. Es decir, no digo que no haya, pero creo que hay menos corrupción que en nuestros vecinos. Y eso hace que la gente, bueno, no salga tan indignada a la calle. Es cierto que hay impunidad, pero siempre la ha habido, por otra parte, ¿verdad? Los números crecen, la gente se molesta, pero protestar contra el homicidio es mucho más complicado que protestar contra la corrupción, porque la corrupción la cometen los políticos, ¿verdad? El homicidio no sabemos quién lo comete, ¿verdad? Y protestar porque las instituciones funcionan mal, la gente tiene miedo, ¿verdad? En el caso de los homicidios hay mucha gente que no va a la fiscalía o que no denuncia en la policía por miedo a que de repente se den cuenta quiénes son los que denuncian, aquellos que son denunciados y puedan hacer algo, etcétera. La gente vive la inseguridad con mucha fuerza. Y cuando son delitos de sangre, ¿verdad? Delitos contra la vida, yo creo que la gente tiene más miedo a protestar, ¿verdad? Fue más fácil cuando el Consejo de Seguridad Ciudadana invitó a una manifestación en favor de la paz y de la no violencia, más fácil manifestarse de esa manera que no por denunciando los delitos concretos. Eso es más complicado. De alguna manera usted dice El Salvador podría tener menos corrupción que el resto de países vecinos. Bueno, hay algunos datos que lo avalan. Por ejemplo, una ONG londinense bastante seria, Global Financial Integrity, pone la cantidad de miles de millones que los países entre el 2001 y el 2010 han mandado a los paraísos fiscales. Entonces, El Salvador en esos 10 años mandó 8.600 millones de dólares, es decir, un promedio de 860 millones de dólares a los paraísos fiscales. Mientras que Honduras anda por los 14.000, Costa Rica parecido, Guatemala mucho más. Entonces, dice uno, bueno, pues como que es un poco más pequeña. Por eso digo, no es que no haya, es decir, 8.600 millones en 10 años es mucho. Y niega lo que alguna gente dice, que aquí no hay dinero. Sí hay dinero, pero en el tema impositivo, por ejemplo, hay que saber dónde se ponen los impuestos, precisamente ahí donde está ese dinero. Ahí falla absolutamente la investigación. Es decir, ¿qué significan esos 8.600 millones? Ni los periódicos en general se han preocupado de hablar de ese tema, a pesar de que está en la página web de la Global Financial Integrity, ¿verdad? Ni se ha insistido en que se investigue eso, etcétera. Yo creo que eso es lo que puede mover también a la gente a protestar cuando se ven esas sumas tan terribles. Por lo menos protestar para que se investigue.
Pero como eso no se dice, sino que lo que se dice es que la corrupción de fulanito o de menganito y tal, la gente se siente con más dificultad para protestar. Ahora, padre, quiero saber algo, porque hemos tenido en el país, y esto no se puede negar bajo ningún punto de vista, desde que hubo alternancia, Arena llega a la oposición política, el FMLN asume como partido de gobierno, después de 20 años de gobierno del partido de derechas, posterior a la firma de los acuerdos de paz, ha venido un debate bastante intenso respecto al tema institucional. De hecho, también tuvimos cambio en la sala de lo constitucional, una ley de ética gubernamental, una ley de acceso a la información pública. Yo quiero saber cómo estos elementos también han contribuido a una percepción diferente de la sociedad o no respecto al combate a corrupción. ¿Qué opina de eso? Y yo creo que se ha fortalecido la institucionalidad, pero lo que no se ha fortalecido plenamente es el funcionamiento adecuado de nuestra sociedad. Y entonces, en la medida en que se fortalece la institucionalidad, pero las cosas no mejoran del todo, o la institucionalidad nueva camina lentamente, en ese mismo sentido aumenta el sentimiento de descontento, ¿verdad? Es decir, sobre todo entre las clases medias, que son normalmente las que están más al día, las que conocen la realidad, las que experimentan este tipo de cambios. Entonces, ahí es donde a veces hay más molestia y más enojo con la situación. Pero sí, yo creo que se ha avanzado en institucionalidad. Excelente. Padre, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Al regresar, yo quiero, para ir agotando este punto, la reforma política electoral sí tuvo una velocidad bastante interesante posterior a la firma de los acuerdos de paz, pero la reforma judicial sigue siendo ralentizada, muy lenta. Yo quiero que podamos analizar las causas de fondo de esto. La paz también surge en el marco de una ley de amnistía y me gustaría que podamos hablar al respecto. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista. El padre José María Tojeira se encuentra con nosotros, ex rector de la UCA. Hablamos sobre los desafíos institucionales aún pendientes en El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar en la entrevista de Informa TVX. Conversa con nosotros el padre José María Tojeira, ex rector de la UCA. Hablamos sobre los desafíos institucionales en El Salvador. Ahora, oportuno análisis en el marco de los 194 años de independencia del país. Padre Tojeira, hemos hablado sobre el combate a la impunidad y la corrupción. Usted ha dicho de alguna manera El Salvador ha logrado avanzar en este debate respecto a otros países, pero sin duda es importante una reforma judicial. Yo le pregunto algo, ¿por qué ha sido tan lenta esta reforma judicial? Y quería saber también, de manera simbólica, el hecho de que la guerra terminara con una ley de amnistía y que eso tampoco permitiera la justicia para miles de crímenes cometidos durante ese periodo, ¿no también nos habla sobre la base de que se construyó el país posterior a la guerra? ¿Cómo analiza esto? Bueno, los dos temas, ¿verdad? Tal vez empezando por el segundo, para continuar con lo que veníamos hablando. Yo creo que después de una guerra es normal que haya algún tipo de justicia distinta, ¿verdad? A veces la justicia normal puede ser eficaz, otras veces hay que buscar fórmulas diferentes. Yo soy partidario de la justicia transicional, en la que no se absuelve ni se perdonan los delitos en general, sino que hay que reconocerlos, hay que tener un proceso de verdad, hay que tener un proceso de reconocimiento ante la justicia del delito, algunas formas de petición de perdón, de confrontación con la víctima, de devolverle la dignidad a la víctima y posteriormente a todo ese proceso eliminar la pena de cárcel, ¿verdad? Para que la gente, bueno, se reintegre pacíficamente en la sociedad. Pero no es decir borrón y cuenta nueva, como se dice con la amnistía. Yo creo que construimos la paz sobre una injusticia grande, ¿verdad? Y no solamente la construimos así, sino que hemos seguido con esa tendencia a la impunidad que mencionaba, y incluso la prescripción del delito abona a la impunidad. ¿Cómo es posible que un país con un 90% de homicidios impunes tenga una ley de prescripción del delito de que a los 10 años ya pasó todo? Y dice, no puede ser, tenemos una cantidad de homicidios enorme y los homicidios debían ser perseguibles continuamente, es decir, no haber prescripción del homicidio. Hasta que haya justicia. Hasta que haya justicia. Bueno, si no se puede, pues no se pudo, ¿verdad? Es decir, siempre hay algún homicidio que queda impune en todos los países del mundo. Pero eso de que a los 10 años ya no pasa nada, que ya prescribió el delito, me parece una vergüenza, máxime teniendo esta cantidad.
Ahora, el otro tema que preguntabas era el del sistema de justicia. Bueno, yo creo que los políticos siempre han buscado tener un sistema de justicia favorable a ellos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que entorpece una reforma interna en el sistema de justicia. Se ha hablado a veces incluso de separar una Corte de Constitucionalidad de la Corte Suprema. En la práctica, la Sala de lo Constitucional ha hecho eso, casi prácticamente, ¿verdad? Y me parece que es bastante bueno, porque los políticos no querían para nada ese sistema. Yo creo que esto de depender de los políticos y no tener ningún tipo como de auditoría ciudadana sobre estos procesos de selección es lo más grave que hay, porque se busca gente manipulable, ¿verdad?, para poner ahí. Y eso es así. A veces salen no manipulables, porque también es cierto, ¿verdad? Y lo hemos visto, y eso los pone histéricos cuando no pueden manipular a un sistema judicial. Pero eso hay que cambiarlo. Padre Tojeiro, usted decía, no hemos podido avanzar a esa velocidad porque la clase política siempre ha querido estar por sobre el órgano judicial para su beneficio. Ahora, yo le pregunto algo. Usted destacaba el rol de la Sala de lo Constitucional y la Auditoría Ciudadana. ¿Cómo hacer en los procesos, por ejemplo, de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia? Ahora cumplimos más de 2 meses sin tenerlos electos. Se aproxima una elección de fiscal general y siguen siendo los políticos quienes los eligen. ¿Usted ve otro mecanismo para que la ciudadanía pueda tener un mejor control sobre esas decisiones políticas? Bueno, en otros lugares, por ejemplo, se consulta a las universidades y las universidades siguen el proceso. Por ejemplo, en Guatemala, las universidades dan opinión, ¿verdad? Incluso pueden poner el veto a algunos de los candidatos posibles. Ese es un sistema, no digo que tenga que ser ese, pero hay sistemas de auditoría ciudadana que contribuyen a una mayor independencia del sistema judicial. Ninguno es perfecto, pero sí podemos avanzar. El de solo los políticos encerrados en sus discusiones y negociaciones, yo creo que es el peor, cuando no hay auditoría ciudadana. La auditoría ciudadana puede darse más allá de la no existencia de mecanismos, ¿verdad? Pero en nuestro país la sociedad civil es todavía demasiado débil y en ese sentido es más difícil tener una auditoría ciudadana si no hay una institucionalidad que la proteja. Excelente, padre. Y queda claro entonces que en la medida que se incorporen nuevos actores como la academia en ese proceso podría servir también a un control un poco más horizontal de las decisiones del político. Tengo que ir avanzando en otros temas. La seguridad pública, un tema desde ya principal, sensible para la población. Hablando de la justicia, la Sala de lo Constitucional hace unas semanas en una sentencia ha señalado y ha dejado claro las pandillas son grupos terroristas. Usted también ha destacado en un análisis de opinión, ha dicho, en la práctica ni las instituciones están preparadas para juzgar adecuadamente a tanta gente, ni tienen criterios uniformes para hacerlo. Mi pregunta es la siguiente, respecto a esa sentencia, ¿ve usted una lógica adecuada del Estado para el combate a las pandillas? ¿Se está haciendo de manera correcta el abordaje, padre Tojeiro? Pues yo creo que no, es decir, yo creo que hay que insistir mucho más en temas de desarrollo territorial. Y en el nuevo plan del Consejo de Seguridad Nacional y Convivencia, ahí sí creo que hay un buen esquema de trabajo, ¿verdad? Faltan recursos, bueno, se está empezando. Ojalá funcione en los ritmos y tiempos e inversiones que se pusieron dentro del plan. Se hablaba de 2.000 y algo millones de dólares en 5 años, lo cual significa una inversión de 400 millones al año. Creo que no se ha conseguido en el primer año esa cantidad, ¿verdad? Entonces yo creo que tomarse más en serio ese tema y aplicar lo que se ha programado ahí, que es relativamente, diríamos, humilde el plan, ¿verdad? No es un plan terriblemente ambicioso, que exigiría más dinero, más esfuerzos, claro, más gente en la policía, etcétera, ¿verdad? Pero por lo menos creo yo que es un plan bastante bien elaborado de avance. No es que yo esté alabando porque yo estuve ahí,
no estoy en este momento en el Consejo, ¿verdad? Tenía otras obligaciones, estoy en el Consejo Nacional de Educación y otras cosas, y entonces me he salido del Consejo de Seguridad, pero sí me parece que es un buen plan. Ahora, usted ha hecho referencia al Plan El Salvador Seguro y entendemos el Plan El Salvador Seguro no solo contempla un componente represivo, sino también preventivo, de reinserción y demás. Sin embargo, leyendo nuevamente sus análisis en prensa, se identifica en el análisis del padre Tojeira una insistencia por atender las condiciones sociales. Es más, usted ha dicho a una injusticia social grave como la actual corresponde a una violencia en niveles altos, pero está persistentemente haciendo mención a lo social, padre Tojeira. Entonces, mi pregunta es que no identifica el padre Tojeira que en estos momentos exista una apuesta fuerte y prioritaria por el tema social preventivo, padre? Yo creo que no es suficiente lo que hay, ciertamente, ¿verdad? Y, bueno, es decir, que las cosas van a seguir parecidas mientras no haya una mayor inversión social en la gente. Es decir, no puede ser que tengamos un sistema no solamente donde hay graves desigualdades, sino además incluso donde las leyes justifican esas desigualdades. Yo a veces me canso un poco de repetirlo, pero aunque aburra, creo que merece la pena repetirlo. Es decir, no se puede tener dos sistemas o cuatro, si metemos el del magisterio y el de los militares, sistemas públicos de salud, es decir, con distintas prestaciones. No se puede tener un sistema educativo con tales niveles de inequidad en la calidad de la educación. Es decir, no se puede tener un sistema de pensiones, es decir, donde solo el 25% más o menos de la población tenga pensión y con también unas desigualdades enormes según la procedencia de cada uno. Es decir, si es campesino, tiene solo derecho a $50 a partir de los 70 años y solo el 17% de los que están en esa situación tienen, ¿verdad? Si eres profesional, tienes más derecho y te puedes jubilar a los 55 y a los 60. Es desigualdad sistemática en toda la legislación. El salario mínimo, que es una ley al final, ¿verdad? Es decir, es algo obligatorio, pues 209.20 para el de la zafra, 4.125 como mínimo para el diputado, es decir, casi 40 veces. Y estamos construyendo legalmente la desigualdad. Es decir, que todavía por el libre mercado se construya desigualdad, uno puede protestar y poner normas para corregir el exceso de desigualdad que puede crear el libre mercado, pero que a base de leyes multipliquemos la desigualdad, ahí hay un fallo, ¿verdad? Y entonces luego no queremos violencia. Bueno, pues no la querramos, ¿verdad? Da lo mismo, no la queremos, no la queremos. Hagamos algo coherente en contra, no multipliquemos la desigualdad. Y no multipliquemos la desigualdad, dicho a través de las leyes, pero sí leyes para poder corregir el ejercicio del mercado. Claro. Le pregunto en qué está pensando, padre Tojeira, porque cuando usted habla hay que cambiar un esquema estratificado de derechos en El Salvador. Unos tienen unos privilegios, otros tienen otras desigualdades. Y habla también de abogar por derechos sociales universales. Esto requiere recursos para el Estado salvadoreño en momentos en el que está el debate fiscal. Por un lado se dice el gobierno no debe endeudarse más porque no ejecuta bien los fondos. El gobierno dice necesitamos mayores recursos. ¿Usted qué está viendo en este debate para poder generar más dinero al Estado? ¿Es necesario más dinero? ¿Es necesario mejor ejecución? ¿Qué hace falta? Yo creo que es necesario más dinero y mejor ejecución. Eso es evidente. A veces caemos en un exceso de burocracia en nuestros países, clientelismo, puestos de trabajo por favoritismo político, etcétera, ¿verdad? Es decir, mejor ejecución es indispensable, pero también más dinero, ¿verdad? Es decir, miren, es que es la ley de lo absurdo lo que funciona entre nosotros cuando se habla de impuestos. Hablamos de desarrollo, todos queremos llegar al desarrollo, etcétera, etcétera. Y queremos competir con países, es decir, que invierten el 25, el 30% de su PIB, o el 50%, como algunos del norte de Europa, es decir, que invierten esas proporciones de su Producto Interno Bruto en la gente, ¿verdad? Es decir, su cobro de impuestos llega al 25% del Producto Interno Bruto. Y nosotros, cosechando un 15% de nuestro Producto Interno Bruto, que es menor por habitante, bastante menor por habitante del de esos países, queremos llegar al nivel de esos países. Y que me expliquen la fórmula esa, ¿verdad? Yo quisiera que me la explicaran. Es que matemáticamente, es decir,
basta con saber sumar, restar, multiplicar y dividir para saber que eso es una estupidez. Ahora, pero el análisis... pero es lo que se trata aquí, ¿verdad? Padre, pero el análisis, cuando se plantea justamente ese debate por parte de un sector de la oposición, es no vamos a permitir que se genere mayores impuestos porque el gobierno no aplica de manera eficiente los mismos. Y también se argumenta, si no hay crecimiento no pueden implementar impuestos. Entonces pareciera que acá hay como una inversión en cuanto a la relación causa-consecuencia. Ellos dicen, primero crezcamos, después cobremos impuestos, pero también está, primero cobremos impuestos, seamos solidarios y después crecemos. Sí. ¿Cómo es esto? No, ¿cómo vamos a crecer? Es decir, solo con un 40% de jóvenes sacando el bachillerato. Los expertos en desarrollo dicen que un país para salir del subdesarrollo tiene que tener un 70% de su población con bachillerato. Nosotros no llegamos al 40%, estamos sacando ahora el 40% de los que están en edad para sacarlo. Es decir, bueno, muy bien, ¿cómo vamos a llegar? Y dice, no, dice, cuando crezcamos vamos a llegar, cuando crezcamos. Pero cuando crezcamos, ¿qué? Si crecimiento hemos tenido, hubo 25 años de crecimiento al 5% anual como promedio, ¿verdad? Entre los años 50 y los finales de los 70, eso está así, ahí está, ¿verdad? Es decir, 5% anual, es mucho, ¿verdad? Y dice, ¿y creció el país? No, terminó en una guerra civil. Es decir, el crecimiento no asegura nada si no hay inversión social adecuada. Y hay que invertir más, simple y sencillamente. ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, arreglémonos, ¿verdad? Arreglémonos. Es decir, eso es lo que hay que debatir, eso es lo que hay que discutir. Esa teoría de que vamos a crecer primero, ¿cómo vamos a crecer primero si no tenemos los recursos ni siquiera para crecer elementales? Es decir, gente con el conocimiento adecuado para producir un crecimiento permanente y competitivo. Digo. Es decir, yo creo que lo que no se quiere es subir impuestos para mantener el mismo tipo de privilegios y desigualdad que se tiene. No se dice de esa manera, pero eso es lo que hay en el fondo. La gente no quiere sacrificar los que tienen, no quieren sacrificar lo más mínimo en beneficio de los demás. Y miren, un país no se desarrolla si no hay un mínimo básico de sacrificio, ¿verdad? Y de sacrificio en favor de los que tienen menos, eso es todo. Es decir, con ese 15%, con esos impuestos tan absurdos, con esa capacidad de evadirlos, no vamos a ninguna parte. No es necesario agregar mucho más con ese análisis tan claro que usted nos brinda, Padre Tojeira, ex rector de la UCA. Queremos agradecerle su tiempo con Informa TVX. Hemos querido analizar en el marco de esos 194 años de independencia esas reformas, esos acuerdos pendientes en el país para poder avanzar en una liberación de mayorías tal como se espera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saúl, y ojalá caminemos con ánimo todos en esta dirección de una verdadera independencia. Gracias, Padre. Estupendo. Gracias también a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Por ahora tenemos más noticias, hacemos una pausa.